Mm. Y hemos visto cómo fue el origen de esto de la ontología, de intentar responder la pregunta ¿qué es el ser? Desde los griegos antiguos, ¿no? Desde Tales de Mileto y el resto de ellos. Algo fundamental era la búsqueda de un común denominador, y ese común denominador de lo que las cosas deben tener como similitud, la encontrábamos en el ser, en que las cosas son. Yo soy, tú eres, el planeta es, el universo es, el derecho es, el conocimiento es. Es decir, las cosas tienen un elemento común que los griegos encuentran en el ser. Y claro, había que definir el ser. En principio, dijimos, fueron fisicistas, es decir, fueron realistas, fueron materialistas y querían encontrar el elemento del cual estaba compuesto todo en un solo aspecto, ¿no? El agua, la tierra, el aire, el apeirón, el número, lo que fuera. Con Empédocles esto se incrementa la búsqueda de un compuesto con 4 elementos: tierra, aire, fuego, agua, que ya dijimos para la Edad Media implicará la búsqueda de los alquimistas y del conocimiento esotérico, hermético, en la búsqueda del quinto elemento en aquel tiempo, o en aquel momento denominado como éter, pero que en realidad era la piedra filosofal, materialmente la posibilidad de convertir mediante uso de alambiques, probetas, calderos, etcétera, la posibilidad de obtener oro a partir del plomo, y en lo espiritual la posibilidad de lograr la iluminación, el conocimiento profundo de las cosas y, quién sabe, acercarse a la divinidad según el criterio que hubieran tenido ya cristianos, musulmanes, incluso judíos. Muy difícil en los judíos, pero también tuvieron su alquimia basada en la Cábala, lo propio, la alquimia, incluso se señala que su origen habría sido China e India, pero eso ya es después, ¿no? El hecho es que ellos llegan al tema de la substancia, a lo que es el substrato, un elemento de donde todo proviene y a donde todo retorna, aquello que se denomina la substancia, que permanece, siempre es la misma, pero sin embargo, al provenir de ahí las cosas, al durar, al corromperse, al modificarse y al retornar a ella misma, entonces también cambia. Y este es un problema que dijimos para los griegos era muy, muy complicado, el tema del cambio. En realidad, no faltan filósofos que dicen la filosofía solo es el estudio del cambio, del por qué las cosas cambian, si es que cambian, ¿verdad? Porque también hay, vamos a ver en un momento, escuelas idealistas que dicen, pero si el cambio no existe, el cambio es aparente, es una ilusión, una ficción, y no existe en realidad el tal cambio. Finalizábamos esa clase indicando que los griegos llegan a descubrir algo nuevo para el conocimiento o para el pensamiento, si es que no conocimiento, para la imaginación, con el tema de la naturaleza. Imaginan que la naturaleza ha de estar al margen y apartada de cualquier elemento religioso. ¿Por qué? Porque de principio ellos se habían planteado que era posible conocer las cosas sin
hacer una referencia a, a lo religioso, a lo divino, que Eso se se ha puede hecho. conocer solo y únicamente mediante la razón, mediante el pensamiento humano. Y de esa manera se distingue, pues se divide ese mundo material, ese mundo físico denominado naturaleza, perteneciente y correspondiente a la substancia como el elemento primordial del que provienen y al que se tornan las cosas y claro, ellos mismos dentro de su vida normal, común y silvestre, allá en Grecia, seguían siendo religiosos, seguían haciendo sus sacrificios, sus ritos, sus chayas y todo aquello, pero a tiempo de hacer filosofía ya no se referían a esa religiosidad del mundo, ¿no? Del universo, sino que cuando intentan hacer filosofía y ciencia, aparece la idea de ciencia como algo separado de la religión, la epísteme. Entonces, cuando intentan hacer filosofías o ciencia, entonces ellos están pensando en naturaleza. Y bueno, fue parte pues de la manera de ser del pensamiento de este pueblo. Ayer nos habíamos quedado en el tema de, con todas esas ideas, cómo es que ellos avanzan al intento de definir el ser. Señalábamos que existen las reglas de la definición lógica, que es el género superior o genus proximum y el, la diferencia específica. El género superior es un concepto mucho más amplio, es la familia de aquello que mucho menor o mucho más pequeño es la diferencia específica, pero con estos elementos intelectuales podemos definir las cosas. Ayer una compañera nos definía lo que es el derecho constitucional. No sé, tal vez alguien nos puede ayudar. Eh, Gonzalo Galindo, ¿estás en clases, Gonzalo? Tocayo. Buenas tardes, doctor. Sí, estoy en clases. ¿Tú qué crees? ¿Cómo defines el derecho comercial? El derecho comercial sería, bueno, primero el género superior sería un derecho privado y no Claro tanto un que derecho sí. público. No, es Y, derecho privado. y la diferencia específica sería que va a tratar reglas de, ¿cómo se dice? De la aduana, por ejemplo. Podría ser, pero digamos, del comercio, de las normas jurídicas que regulan el comercio, a los comerciantes, las sociedades y todo lo relacionado con aquello ya, ¿no? Porque aduana puede escalar a tributario inclusive, ¿no? Pero digamos, puede ser un capítulo, ¿no? Las relaciones jurídicas de los comerciantes al importar o exportar sus productos, ya, listo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer comercio, para hacer... Entonces, por ahí van, a buscarle su familia y buscar la diferencia con el resto de las materias de las áreas. ¿Y qué es un televisor? Será de la familia de los aparatos electrónicos correspondiente a la tecnología. ¿Y para qué sirve? Para ver televisión simple y televisión por cable y ahora todos los servidores que existen, ¿no? Netflix y demás, sin contar que si le incorporas otros elementos como el DVD, tantos que ya están empezando a quedar en desuso, puedes ver también, o sea, ver imágenes, pero puedes verlo en tu celular. Claro, puedes ver todo aquello como si fuera un televisor, pero el celular es más para la comunicación. En fin, es solo buscarle la familia y la diferencia. Entonces, ya armados con el método, entonces
hay que buscar una familia. ¿Qué hay que sea más grande que el ser? ¿En qué concepto más amplio podemos incorporarlo al ser para decir, como en el derecho comercial, decíamos, es una rama del derecho privado? Listo. Entonces, en este caso, ¿qué hay más grande que el ser? ¿Dónde podemos incorporar al ser? ¿De qué familia viene el ser? Adelante. Yo así le habla. Adelante, Colombo. Tal vez Dios, ¿no? Porque Dios es dueño del cuerpo, del alma, somos prestados nomás. Por lo menos cierta parte de la sociedad cree eso. Podríamos pensar además que en la mayor parte de las religiones, posiblemente en todas, pero en la mayor parte Él es el creador del universo, el multiverso y toda la idea de lo que tenemos hoy, de lo que son las cosas. Pero la idea tiene sentido y la idea va a pegar, ¿no? A partir de Platón, seguramente con otros filósofos, y obviamente es la base de la filosofía de la Edad Media. Pero aquí estamos viendo un modelo lógico, y un modelo lógico que lo impone Parménides. Hemos dicho en otras clases que todos los días vamos a hablar de Parménides y Heráclito. Parménides está planteando que no tiene sentido hacer una filosofía, obtener un conocimiento de cosas que ayer eran una, hoy día son otra, y mañana otra tercera diferente, y pasado mañana otra cuarta diferente. Es decir, ¿cómo podemos saber quién es Gonzalo Trigoso? Si hace 80 años era una cosa, hace 60 años era otra, hace 20 años era otra, y hoy día es otra persona diferente. Es decir, sigue siendo el mismo Gonzalo Trigoso, pero cambió mucho. Entonces, ¿cómo podemos saber al final quién es? O sea, ¿qué es? Antes decía unas cosas, opina lo contrario. Entonces, ¿cómo yo puedo saber? Y la materia está en constante transformación, está sujeta a la ley del cambio. Las cosas cambian, están en movimiento. Entonces, Parménides rompe con los filósofos realistas, con los fisicistas. Y Parménides dice, no tiene el menor sentido. ¿Cómo yo puedo obtener un conocimiento válido que ya podemos señalar que sea universal? Es decir, un conocimiento que valga en todo lugar, no importa en Tiahuanaco, en Grecia, en el comunismo, en el feudalismo, en la horda primitiva, en Bolivia actual, en Bolivia pre-52, donde tú quieras, en Estados Unidos, en la Rusia comunista, en la Rusia capitalista actual, donde tú gustes. ¿Cómo yo puedo expresar que sea el mismo? 2 más 2 igual 4. No hay donde perderse. No, es que para el comunismo es 5. No, o sea, suma bien, ¿no? Tienes 2 dedos, aumentarle 2, 4. Indiferente. Para Dios, para los marcianos, para los comunistas, para los imperialistas, para los guerrilleros, para los contrainsurgentes, para los que gustes, para todos es lo mismo. Y si alguien te dice 3 o 5, es explicarle, ¿no? 2 más 2. O sea, no hay 3 ni 5. Sí, pero los ingenieros te hacen una demostración, pero ellos mismos te dicen que a la mitad de la demostración los valores, y por eso sale 3 punto algo. 4, no hay donde perderse, es un conocimiento universal válido para todos. Entonces, un conocimiento que sea universal, que sea necesario. En filosofía, necesario es sinónimo de obligatorio, de siempre. Entonces, que sea necesario, que siempre vaya a ser 4. No puede ser 3.9, 2 más 2 es 4, donde gustes. Y que universal no esté sujeto al cambio.
Es decir, que sea un conocimiento que siempre va a ser el mismo, que sea inmutable, que no cambie, que no mute, que sea universal, necesario, inmutable. Parménides rompe con los fisicistas, rompe con toda la tradición griega desde que apareció la filosofía. Y dice, están locos. ¿Puede haber un conocimiento universal científico del derecho? Hoy día nos preguntamos. Seguramente en su momento ya lo hicieron los sofistas. Y con Parménides, pero el derecho cambia, no cambia. Ayer era el Código Civil Santa Cruz, antes de eso era la legislación de Indias y la legislación española, antes de eso era la legislación incaica y antes de eso la legislación de Tiahuanacu, ¿no? Y luego fue el Código Civil Santa Cruz en materia civil y luego el actual Código Civil Banzer. Pero ya hay un código terminado, un proyecto de código terminado, moderno, elaborado por los doctores Barea, doctor Mesineo, el doctor Villazuel, ¿no? Y el doctor Andrés Calderón de la Barca. Ya debe tener 5 años, que habrá que hacerle algunos ajustes, que yo haga un juicio, que me apersone ante el juez y señor juez, demando por mejor título y me amparo en el artículo, qué sé yo, por decir, en el 1200 del Código Civil Santa Cruz. ¿Qué creen que va a ser el juzgado? De entrada, el personal subalterno se va a despansar de la risa. No, es que este doctorcito ya es muy teórico, ya está muy viejito y cero actualizado. Este nunca ha hecho un juicio. ¿Cómo se va a amparar en el Código Civil Santa Cruz? No, es que en ese código hay una figura jurídica que súper ampara el derecho de mi cliente, que si me baso en el perdería el juicio. O sea, jamás me van a admitir la demanda, hasta el juez va a recomendarle a mi cliente que asesórese de mejor letrado, busque un causídico que esté actualizado, que no haya enloquecido, ya es la demencia senil, ¿no? Posiblemente eso ya le está afectando, en fin, pero consigue un abogado que sepa. ¿Por qué? Porque el derecho cambia, el denominado derecho positivo, el derecho vigente. Entonces, ¿cómo puede haber un conocimiento de algo que está sujeto al cambio? Parménides por eso rompe. Dice, no tiene sentido. Y él tiene un largo debate que dura hasta el día de hoy con Heráclito. Heráclito es quien dice, no, pero todo está sujeto al cambio. O sea, no solo que es materia, como ya lo dijeron Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, el número. O sea, no solo que es materia, sino que es materia en movimiento. Y cualquiera que haya leído un simple manual de marxismo, de divulgación, sabe que el marxismo te comienza con materia en movimiento. Entonces, Heráclito señala, es materia, pero no es cualquier materia. No es, como dijeron los fisicistas, un elemento, ¿no? Un elemento primordial. En este caso es materia en movimiento, porque la materia, la realidad siempre está cambiando, está sujeta a la ley del cambio. Ayer una cosa, hoy otra, mañana otra, y así indefinidamente. Producto de sus contradicciones y de sus tensiones internas. No obedece a la voluntad del ser humano, posiblemente a la de un dios, no de un demiurgo, pero eso ya es otras cosas, eso ya es el... En este caso no obedece al ser, a la voluntad, a la conciencia del ser humano. La materia cambia de por sí, por un motor interno, por su ley interna. Y ya está, pues eso es lo que hay que estudiar. Qué triste, qué pena que esté sujeta al cambio. Que ayer sea una cosa, hoy día otra, tienes que volver a estudiar, mañana es otra tercera diferente, tienes que volver a estudiar y tienes que volver a estudiar, y no sé, pues habrá que resolver ese problema.
¿No ve que hemos dicho el grave problema de los griegos es por qué las cosas están sujetas al cambio? ¿Por qué cambian? Y si cambian, ¿cómo? Entonces, bueno, para Heráclito es eso, esa es la realidad, la triste realidad o la feliz realidad. No puedes bañarte dos veces en el mismo río. No, pero si yo me bañé, me acuerdo que a los 15 años he ido a Caranavi y me he bañado en el río Yara, y hermosísimo, ahora ya no sé, hace tiempo que no voy, pero era fabuloso el río. Claro, los mosquitos te hacen bolsas, posiblemente ahora ya no hay mosquitos, pero te bañas fabuloso y me he salido del río, he descansado, he tomado mi refresco y he vuelto a bañarme en el río. Sí me he bañado dos veces, pero Parménides te dirá, o sea, es el mismo río, sigue siendo el mismo río, pasa por Caranavi, el río Yara, pero no es el mismo río, porque las aguas ya cambiaron. Cuando tú sales y vuelves a entrar, son otras aguas, son otras aguas. Entonces, no puedes bañarte en el mismo río, que aún siendo el mismo río, un segundo después, un minuto después, 5 minutos después, y ya cambiaste, ya cambiaste. ¿Por qué? Porque las células están muriendo, cada día despeluchamos, es decir, no, se nos cae en la piel. El 70% del polvo que hay en tu casa, que todos los días hay que limpiar, o el día que limpias tienes que limpiar, el 70% no es tierra, es piel, piel seca. Constantemente se nos va cayendo. Entonces, no puedes bañarte dos veces en el mismo río. Por eso Heráclito decía, la materia primigenia, la materia primera, no es tierra, no es agua, no es nada de eso, es fuego. Pero él no dice es fuego, fuego, fuego de agarrar, sino en movimiento. Nunca vas a tener fuego que esté estático. A veces en la vela ves, ¿no?, que parece ahí se ha quedado, que empieza a moverse. Fuego, movimiento, todo lo cambia. Pasa por fuego las cosas, las cambias, salvo que sea de asbesto, algún material inmune al fuego, pero después el fuego lo cambia todo, lo transforma todo. Entonces, por eso Heráclito dice el fuego. No puedes bañarte en el río dos veces, porque el río ya no es y tú tampoco eres. Con toda esa teoría tan poderosa y tan real, aparece Parménides. Y Parménides dice, no, están equivocados. Y rompe, que eso es lo que vamos a ver en este momento, y vamos a volver a la pregunta de definir al ser, si es que Dios será lo más grande o qué puede ser, porque ya nos estamos entrando en la filosofía griega. Entonces tenemos que entender cómo piensa esa filosofía y cómo entender las cosas según lo que ha sucedido después. Para muchos, Parménides en verdad fue el primer filósofo, así el primer filósofo de a de veras. ¿Por qué? Porque es el primero que rompe con todo el conocimiento anterior y crea una nueva manera de entender las cosas. Parménides es idealista, por eso es que por lo menos un 40%, un día 35%, para no exagerar, de los libros de filosofía te dicen que la historia de la filosofía idealismo o realismo contra el idealismo. La historia de la filosofía solo es el conflicto entre materialismo e idealismo. ¿Ya está? No hay más. ¿Por qué? Porque Heráclito lo empezó con el materialismo y Parménides lo contradijo con idealismo. A ver, nos vamos a apoyar en nuestros PowerPoints, que los tienen también ustedes. Y vamos a ver algo de Parménides.
¿Qué tenemos ahí? Pero es que estudiaremos las posiciones de Heráclito y Parménides. El primer problema es qué es el ser, definir el ser, estudiar todas las cosas, todo existe, todo es, las reglas de la definición, género superior, género próximo, diferencia específica. Y ya, ahí no vamos a obtener mucho más. Entonces, vamos a ver este otro power. Ahora sí. ¿Por qué se dice que Parménides? Por ejemplo, tenemos el caso de Platón. Platón, aquí hay una cadena de conocimiento. Sócrates vivió del 470 al 399, o sea, 71 años, 70 años. De por medio, Platón se convierte en su discípulo, en su alumno. Platón vivió del 427 al 347. De por medio, mientras él está vivo, Aristóteles se convierte en su alumno. Aristóteles vivió del 384 al 322, vivió un año más que su alumno, Alejandro Magno, el gran conquistador. Entonces, los tres están en cadena y desarrollaron su conocimiento en Atenas, ya es la Grecia continental, ¿no? Platón adoraba a su maestro, amaba a su maestro, lo más grande que había era su maestro Sócrates, que hemos dicho en el mundo de la filosofía, al menos en la filosofía occidental se lo concibe así. Por eso es que, por ejemplo, Fausto Zeinaga, un gran indianista boliviano, posiblemente el que genera las bases teóricas filosóficas del indianismo en Bolivia, reniega de Sócrates, ¿no? Sócrates y yo, su libro. Y dicen, no, pues esa filosofía griega no sirve para nada, lo occidental, listo, todo su discurso. Entonces, Platón, que tenía como a su maestro, que lo vio morir, vio cómo mediante un proceso judicial lo declaran culpable cuando todos sabían que era inocente, pero lo declaran culpable, pena de muerte. Platón está hasta que ve expirar al maestro cuando toma el vaso del veneno de la cicuta que le da el carcelero, el verdugo, y son 2 libros dedicados al tema de primero el juicio, la apología de Sócrates, y luego son 3, el Fedón y el banquete, y se explica los últimos momentos en la vida de Sócrates. Entonces, Platón amaba a su maestro, sabía la importancia de su maestro en la filosofía, pero el propio Platón dice, hay uno que es el más grande de todos los filósofos en todos los tiempos hasta su época, Parménides. ¿Pero acaso que no es Sócrates, que el oráculo de Delfos dijo que el hombre más sabio era Sócrates? Y Platón dice, sí, lo que quiera, ¿no? Pero el más grande, Parménides. El más grande es Parménides. ¿Por qué? Como tenemos en la presentación, Parménides rompe con todo el sentido común que hasta entonces podía existir y el conocimiento en la filosofía. Y él divide la realidad, divide lo que es en 2 partes y dice en 2 mundos, la teoría de los 2 mundos. De un lado el mundo de las ideas y del otro lado el mundo de la materia. Acuérdense de mí, hasta la última clase vamos a seguir la teoría de los 2 mundos y eso es lo mismo. De un lado están las ideas y del otro lado la materia. La materia en el sentido de objeto real,
físicamente hablando de algo que es material, ¿no ve? La materia en ese sentido de físico, de naturaleza. Ahora, de un lado las ideas, del otro lado la materia. Parménides dice que entre estos dos mundos no hay conexión posible, no hay manera de unirlos, de juntarlos, de relacionarlos. Y dentro de estos dos mundos, el que existe verazmente, el auténtico, el real, y por tanto sobre el cual se puede obtener conocimiento, es el mundo de las ideas. Parménides renuncia a peregrinar, a discursear sobre el mundo de la materia. No puedes conocer la materia porque la materia está sujeta al cambio. Parménides dice, tienes razón. Los primeros filósofos tienen razón. Hay algo que es material, que es lo que nos rodea, es el mundo del fenómeno. Los sentidos es fenómeno, es materia, conforme, de acuerdo. Pero vas a perder el tiempo buscando cuál es el elemento clave, cuál es... No hay nada, porque está sujeto al cambio. Tienes razón, Heráclito, está sujeto al cambio. Entonces, ¿qué conocimiento puedes obtener de algo que está cambiando constantemente? Es un absurdo. La materia es falsa, la materia es aparente, luego es perder el tiempo el estudiarla. ¿Y con qué podemos quedarnos? ¿De dónde vamos a obtener conocimientos necesarios e inmutables? Solo del mundo de las ideas. Entonces, divorcia, divide totalmente. De un lado el mundo de las ideas, del otro lado el mundo de la materia. Este modelo de Parménides, obviamente basado en Platón, aplicado a la religión y a elementos que vamos a ver posteriormente, es lo mismo que encontramos, por ejemplo, en la teoría de las dos espadas. ¿Quién planteó la teoría de las dos espadas en la edad? Rápido, a la cuenta de tres. ¿Ah? Jean Bodin, doctor. No, más antes, mucho más antes. Bodin no debe ser del 1400, 1500. ¿No? Estamos hablando de por el 500 después de San Agustín. San Agustín en la ciudad de Dios habla de las dos espadas. De ahí se hablará de la teoría del espejo. De ahí se hablará de la teoría del sol y la luna. El sol es lo que existe, Dios, la religión es lo que tiene su propia luz y la luna solo refleja. Es decir, es lo mismo. Y en la teoría de igual de estructura, superestructura en el marxismo, desde el otro punto de vista, es lo mismo. Hay una teoría de espejo. Entonces, dividir en idea-materia proviene en Parménides. Y Parménides dice, renunciamos a estudiar la materia. ¿Por qué? Porque no sirve. Está cambiando. ¿Y cómo vas a obtener un conocimiento universal? En cambio, de las ideas sí puedes conocer, sí puedes obtener. En la aritmética, en las matemáticas, 2 más 2 es 4, es para toda la eternidad. Es más, siempre fue así. Si Dios existe, ni Dios lo puede cambiar. Si hay los marcianos, llegan, ni los marcianos lo pueden cambiar. Es válido. El triángulo tiene 3 ángulos. Eso es sí, universal. Móstrame un triángulo que tenga 4 ángulos. No, ese es un rectángulo. No tiene ángulos, es un círculo. Tiene 5 puntas, es un pentágono. Ángulos 3 rectas. La suma de sus ángulos internos hacen 180 grados. Móstrame un triángulo, el que quieras, igualito es. No cambia, no cambia. Y sobre esa realidad y que no cambia,
puedes elaborar teoría, puedes hacer geometría, puedes hacer aritmética. Para Parménides se puede hacer música y también para Parménides astronomía. Pero esa es la base. Entonces hay que ir a conocer lo que no cambia. El resto es perder el tiempo. Aquí Parménides entra al tema del ser y hemos visto cuál es el problema que traía el ser. El ser es la totalidad, es absoluto. ¿Qué es más grande que el ser? Y así nos decía, Dios podría ser. Parménides, que está desarrollando su teoría idealista, y Parménides, que está desarrollando la lógica, plantea una primera regla sobre el ser. Y esta primera regla es el principio de identidad, que es el primer principio o ley de la lógica formal. A es A no es B. O sea, A es igual a sí mismo. ¿Esto qué significa? En Parménides esto significa, o en cualquier nivel de lógica formal, esto significa que el ser es, el no ser no es. Es la primera regla que establece Parménides. El ser es, el no ser no es. Ya. Entonces, ya estamos armados, ahora sí, de método lógico, de un método lógico para avanzar en el estudio. El ser es, el no ser no es. ¿Qué hay más grande que el ser? El ser es todo. Asumiremos, se ve mi puntero en la presentación. Sí, doctor. ¿Sí, lo ve? Ya. Entonces, asumiremos que el ser es esta totalidad, el cuadrado que tenemos, el rectángulo, ¿sí? Todo lo que está dentro de este cuadrado, incluido las ideas, son el ser. Ya. ¿Qué hay fuera del ser? El ser es, el no ser no es. Si yo digo existe algo aquí afuera del ser, entonces como que no tiene sentido, me estoy contradiciendo. ¿Por qué? Porque el ser es, el no ser no es. Entonces, ¿qué hay más grande que el ser? ¿Qué concepto hay más grande? Es decir, externo, ajeno al ser. Dios. Ya. Pero, ¿Dios es? La pregunta es esa, ¿no? El método es ese. ¿Dios es? Ya. Si yo soy religioso, es obvio que voy a afirmar y voy a decir, sí, Dios es. Ya, entonces, ahora me has puesto en un conflicto. Es, entonces tiene ser. ¿Y cómo puede estar fuera del ser? Si Dios es conforme, que sea, pero no puede estar aquí afuera, porque aquí afuera es el no ser, es nada, la nada. Dios existe, sí existe, me van a decir, conforme y les creo, el Dios que quiera, pero ese Dios tiene que estar aquí adentro, dentro del ser, porque el ser es la totalidad. No hay nada afuera del ser, no existe nada fuera del ser. Dios es, sí es, está aquí adentro. Ya, las ideas son súper eternas, infinitas. Las ideas son, sí, están aquí adentro. Mis sueños y mis alucinaciones son terribles. No,
¿Tus alucinaciones son? Sí, son dentro de... Entonces, es dentro. Esto nos lleva a que cualquier cosa que pensemos, que imaginemos más grande que el ser, la pregunta será, ¿y tiene ser? O sea, si la puedes pensar, si la puedes imaginar, es que tiene ser, sí. Entonces no está afuera, está adentro. Está adentro. Dios, Doctor, Dios aquí. Adelante, escucho. le habla Jemima Velázquez. En este punto que habla de el ser o es y el ser no es, se refiere a la existencia de algo o alguien, es decir, si es, siempre va a estar dentro del cuadrado, según el gráfico, y si no es, pues no existe, por así decirlo. Y si es, existe. O de alguna manera sentimos que sí. En este primer modelo Parménides, que además ya para ir evitando confusión posterior, no hablaremos del cuadrado, sino del círculo. ¿Ve? Digamos que todo lo que está del ser está dentro de un círculo, ya no de un cuadrado. Pero es indiferente, ¿no ve? Con cuadrado, con círculo, con triángulo es lo mismo, aunque para el caso Parménides estamos hablando de la esfera, del círculo. Entonces, todo lo que es está dentro del ser. En general, con la forma que queramos, ¿no ve? En Parménides es un círculo. Todo lo que es está dentro del ser. Y lo que no es, ni siquiera está afuera. A ver. Vamos a hacer así. Poner con una pizarra y ya. Estoy presentando, ¿no ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Todo lo que está dentro del círculo azul es el ser. ¿Listo? Ya. ¿Por qué un círculo? Porque hemos dicho, o sea, somos esclavos de nuestro tiempo, estamos sujetos a nuestros prejuicios, estamos sujetos a nuestra época, a la manera como se entienden las cosas en cada época. Entonces, en tiempos de Grecia, cuando se desarrolla la geometría, ellos encuentran, por el motivo que gusten, y esto cruza hasta la Edad Media, incluso hasta entrado el 1600, entrada la Edad Moderna, ellos dicen, no ve que con Parménides las ideas son para siempre, de una vez y para siempre. Entonces, dentro de la geometría, los filósofos, Platón decía, ¿quieres ser filósofo? Sí. ¿Sabes geometría? No. Entonces, fuera, ¿no? Andate, no sirves para filósofo. Vaya. Entonces, los filósofos encuentran que el círculo es la figura geométrica más perfecta. Ya porque es así, ya porque Dios lo haya hecho, por el motivo que tú gustes, es la figura geométrica más perfecta. Y ellos imaginan que la esfera es lo más perfecto, es decir, una pelota. ¿Por qué? Porque es circular por todo lado, equidistante al mismo centro todos los puntos de su radio. Entonces, cuando ellos se imaginan en tridimensional, el caso de Heráclito, él dice el universo, el mundo, es decir, todo el ser, porque en el universo, en todo está incluido el ser,
debe ser una esfera. Y es una esfera que está para mantener la perfección circular esférica, es una esfera que está amasada por cadenas invisibles de fuerza. 2000 años después, Newton va a decir es la ley de la gravedad, esas cadenas invisibles de fuerza de las que hablaba Parménides, es la ley universal de la gravedad. Pero él dice, es perfecta, porque ¿cómo el ser podría ser imperfecto? El ser tiene que ser perfecto. Por eso está limitado por la perfección del círculo de la esfera. Pero eso es en su criterio. Si se acuerdan la película, Ágora, ellos dicen, tienen que dar órbitas. Según lo que está estudiando esta filósofa Hipatia, ella dice, si el Sol estuviera al centro y los planetas estuvieran dando vueltas, si hacemos las mediciones anuales, estos planetas siguen locos, porque no siguen la forma perfecta, sino que aparentemente irían en elíptica. Y no tiene sentido. Por eso se rompe en su cabeza, porque ellos dicen, no tiene sentido. Porque o el Sol gira alrededor de la Tierra, pero tiene que ser en círculo perfecto, la órbita tiene que ser círculo. Y por eso ella dice, pero ¿qué tal si ponemos dos centros? Y si ponemos dos centros, vamos a tener entonces una elíptica. Y resuelve el problema, ¿no? Pero no tiene cómo probarlo. Le es bien difícil comprobar aquello. Y peor, a la gente le hubieras convencido que el Sol era el centro. Pero a ver, convencerle de que la órbita no es circular, sino que la órbita es en elíptica. Ay, por brujo, te mandaban a la hoguera. O sea, es tonto. ¿Cómo va a decir semejante estupidez? Tiene que ser circular. Por eso cuando Copérnico publica su libro en 1543, dice, el Sol está al centro, él todavía habla de las órbitas perfectas que son circulares. Había posibilidad de debatir porque dice mentira, los planetas tienen otros movimientos, siguen tan locos como en el modelo de Ptolomeo. Hay que esperar a Kepler, ha entrado en 1600, en que ya con telescopio y las matemáticas adecuadas, Kepler dice, no, lamentablemente para todos, pero es elíptico, no es circular, es una elíptica. Pero eso es un absurdo, eso significa que el universo no es perfecto. Entonces Dios ha fallado, Dios se ha equivocado. ¿Cómo Dios puede equivocar si ser elíptico? Ni idea, ¿no? ¿Cómo yo puedo explicar, diría Kepler, ¿no? ¿Cómo alguien puede explicar si lo hizo Dios, no lo hizo Dios, fue el Big Bang, lo que fuera? Pero la realidad simple, la realidad dice que esto es en elíptica y punto, y se acabó, y hasta el día de hoy todos sabemos que es en elíptica. Ya, entonces ahora estamos en el tema ¿no ve? ¿Y qué hay fuera del ser? Fuera del ser, nada. No hay lo que hay dentro. Dios existe, ya. Si alguien cree en Dios, sí, existe. Ya. Entonces, ¿Dios más grande que el ser? No. Porque aquí, o sea, ni siquiera podemos decir aquí, ¿no ve? O afuera de los límites del ser, sino simplemente el ser lo ocupa todo. El ser lo es todo. Fuera del ser, nada. O sea, nada. O sea, no hay un espacio donde puede estar la nada o el no ser. Demócrito después va a postular aquello, lo vamos a ver. Pero fuera del ser o sea, no es nada. Fuera del ser, nada. ¿Qué podemos decir de la nada? ¿Qué cosa es la nada? Nada. Pero explícame qué es la nada. Nada. O sea, ¿qué te puedo decir? Nada, nada. Ni siquiera puedo decir nada es nada, la nada es nada, porque si digo es nada, estoy afirmando que es algo. Nada, nada, nada. O sea,
el no ser. El no ser es nada, no existe, no hay. Entonces, si alguien me dice Dios existe, Dios es más grande porque es superpoderoso, todo lo que debe ser un Dios, de acuerdo. Pero si Dios existe y te creo que existe, entonces Dios es, porque uno de los atributos de la perfección es el ser. Dios existe, si digo que existe, estoy afirmando que tiene ser. Entonces Dios está aquí adentro. Dios está ahí adentro. Porque aquí nada, nada. Dios está aquí adentro. Ahora podemos hacer una metafísica, ¿no ve? Yo puedo decir, pero ¿cómo puede estar el Dios confundido con todas las cosas así? Ya, te compro también, haremos una metafísica y diremos, ya, ni modo, si Dios existe, Dios tiene que estar aquí adentro, en los límites del ser. Eso me suena a qué en derecho, me suena a Estado de Derecho. El Estado, por el imperio, por el poder de imperio que tiene, crea la norma jurídica. Y así es dictadura mediante decreto ley, si es democrático mediante el órgano legislativo, dicta la norma jurídica. Una vez que dicta la norma jurídica, estamos en Estado de Derecho. El propio Estado, porque si él la creó, pues ahora se aguanta y cumple todos, tanto el Estado como los humildes estantes y habitantes, la ciudadanía tiene que cumplir la norma jurídica y nos aguantamos todos. Pero el Estado también. Por eso se denomina el Estado de Derecho. Entonces, lo mismo, pues, si Dios fue el creador del universo y todo, entonces ahora se aguanta y Él está ahí adentro, pero de su propia creación, ¿no? Jalando, ¿no? Yo sé que ahorita, obviamente con todo el respeto, ¿no? Jamás vamos a denigrar, a burlarnos, a querer destruir la fe de alguien, que es obvio que a nadie le va a conmover su fe una explicación de esta naturaleza, ¿no? Al contrario, más bien puede profundizar mucho más, fortalecer esa su fe. Es decir, yo les ruego la mayor tolerancia, es con el mayor respeto que estoy hablando, ¿no? Si a momentos alguna palabra se sale, pero es con el mayor respeto y nadie se siente ofendido, es lo último que haría en este mundo, ya, con todo el respeto del mundo. Entonces ya, es como el Estado de Derecho, hemos dicho, ¿no? Entonces, pero haremos una metafísica genial, lo haremos. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, este Dios, mira, no puedo suprimir. No puedo suprimir. Estoy en mi Estado de Derecho y no puedo suprimir. Ya no le hace. Entonces, podemos decir, ya, como Dios es Dios y es lo máximo y todo, entonces Dios está en el pináculo de la creación. Dios está encima de todo. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿no? Y está Dios, entonces está encima de todo. Él es lo más alto de la creación. Dios es el auténtico, Dios es el verdadero, Dios el que le da sentido a todo el ser. ¿Por qué? Porque Él lo ha creado, Él es Dios y es todo lo que ustedes tienen, es Dios. Y el resto somos humildes pinches mortales que estamos por aquí, ¿no ve? Junto con la creación, con la materia, los planetas, las galaxias, el resto estamos debajo, listo. Entonces, pero todos estamos dentro del ser, todos estamos dentro del ser. Fuera, si es que hay un fuera, es nada, o no es nada, nada, absolutamente nada. Entonces, todos estamos dentro, pero por su dignidad y demás, Dios está encima. Listo. Podemos hacer una metafísica, y eso, ¿a qué me suena en derecho?
¿A alguien le suena a Hans Kelsen esta explicación? Don Aaron Zenzo Villazuel. Doctor, la norma jurídica fundamental. ¿Que se llama qué? En Bolivia, ¿cuál es la norma jurídica fundamental? La Constitución. Entonces, y todo ese ordenamiento de que la Constitución está arriba y el resto por debajo, ¿qué se llama? Leyes, estatutos autonómicos, La cartas. pirámide jurídica, ¿no ve? Es una pirámide jurídica, una simple, común y silvestre pirámide jurídica. No es nada más que una pinche pirámide jurídica. La Constitución está encima de todo. Y el resto dependen de la Constitución. La ley, si la ley contradice la Constitución, la ley no vale nada, es nula de pleno derecho. Es más, no nació a la vida del derecho, está en la nada, nada es, ¿no? Nula de pleno. La ley supremas, las ministeriales, los edictos municipales, las leyes ahora de autonomía, hasta llegar a la base de la pirámide, que está compuesta por las sentencias, y debajo de las sentencias están los convenios y los contratos entre partes, que conforme al 519 del civil son ley entre partes, y conforme a cualquier teoría de derecho, el convenio y el contrato es la base del derecho. Y solo tienes una pirámide jurídica. Por encima de todo está la Constitución. ¿Listo? La Constitución es lo auténtico, lo verdadero, lo esencial, todo lo que gustes, eso es la Constitución. El resto, inauténticos, dependientes de la Constitución, subordinados a la Constitución. En este modelo es lo mismo. Pero entonces quiere decir que cuando estamos hablando de filosofía griega, por eso la filosofía es la mamá de todas las disciplinas y de todos los conocimientos, incluido el derecho. ¿Qué cosa ha hecho Hans Kelsen? ¿Qué cosa han hecho los otros a la hora de la pirámide del Estado del Derecho? Y no repetir esto y ponerle un lenguaje jurídico. Ya. Entonces, más allá del tema de Dios y demás, cualquier cosa que pensemos, que imaginemos, está dentro del ser. ¿Por qué? Porque lo que sea que digamos es, sí señor, es dentro del ser, pues. Porque fuera es o no es nada. El ser es, el no ser no es. El ser es, el no ser no es. Esa es la clave, esa es la base del pensamiento de Parménides. Entonces, Parménides profundiza pues, este asunto de la siguiente manera. Para Parménides, bueno, tenemos ya un primer problema, ¿no ve? Que no hay nada más grande o superior, porque hemos dicho, si el propio Dios existiera, o las ideas, las matemáticas, el infinito, lo que sea que pensemos, eso es, el infinito es, sí, el infinito es, no está dentro del ser, pues es parte del ser, ya no diremos dentro del ser, es parte del ser, pero no está fuera del ser, fuera nada. Entonces, parte del ser. No tenemos un género superior, no es como en el derecho civil. Ya, ¿de dónde viene el derecho civil? Del derecho privado. Ya, entonces es una disciplina que pertenece al derecho privado, que tiene por objeto el estudio de qué, no sé, personas, derechos reales, obligaciones, contratos, sucesiones. Ya, eso estudia. Para salir del apuro diré eso y no estoy muy equivocado, ¿no ve? Ya. Pero aquí no tenemos un género superior, porque cualquier cosa que pensemos, esa cosa es, sí señores, es parte del ser. Ya. Entonces no tengo un género superior.
tengo una diferencia específica para decir el derecho civil estudia personas reales, obligaciones, contratos, sucesiones, y por eso se diferencia del derecho penal, que más bien estudia el tema de la sanción, el laboral, la relación entre empleador-trabajador, el tributario entre las obligaciones económicas del sujeto pasivo respecto al activo, que siempre sea el Estado por vía del tributo, o no sé, en cualquiera, ¿no? Podemos establecer las diferencias. Pero aquí, ¿qué hay diferente del ser? ¿Con qué puedo compararle al ser? Así hemos dicho, Trigoso tiene dos hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. Entonces comparamos, no, pues el mayor es mayor, la menor es menor, además la menor es mujer, el mayor es más gordo, tiene otra profesión, y hay diferencias donde yo puedo decir, por eso soy diferente a los otros dos Trigosos. Pero en este caso, el ser, ¿con qué puedo comparar para decir es igual o es diferente? Con nada, porque cualquier cosa que yo imagine ya con el demonio, con Lucifer, con la maldad, ya, la maldad es, sí señores, está dentro del ser, es parte del ser. Si yo soy de una religión zoroástrica, entonces puedo decir el bien y el mal andan juntos, o el yin y el yang andan juntos, lo domina al ser. O dentro de otra religión, digamos, occidental cristiana, yo diré, no, el mal está por debajo, porque encima siempre está Dios, la luz, y lo negativo, las tinieblas están abajo y van a seguir abajo, y al final Dios va a triunfar sobre el mal, sobre el demonio, sobre Lucifer, listo, pero dentro del ser, no fuera del ser, dentro del ser. Todo se va a producir dentro del ser. Es decir, si se dan cuenta, y la filosofía griega nos está encaminando ya en una manera de pensar. El ser es, el no ser no es. De ahí que lo primero que los filósofos a través de esto van a llegar es a que no puedo definir al ser, no puedo definirlo al ser, porque para definir necesito género superior y necesito diferencia específica. Y el ser no admite, porque el ser es total, no tengo nada más grande que el ser. Cualquier cosa que imagine es parte del ser. Y no tengo nada distinto del ser con que compararle, porque cualquier cosa que piense o imagine se supone que va a tener ser. Por eso lo puedo imaginar, pensar, y si tiene ser, era no es siempre parte de... No tengo diferencia específica. Luego, no puedo definir al ser. Y ese es el primer problema. O sea, no puedo definirlo por esas razones. Y la filosofía sigue buscando responder qué es el ser. Ahora, obviamente... El resto de filósofos hasta la actualidad y el resto de escuelas filosóficas hasta la actualidad han buscado caminos para definir el ser. Te van a decir, no, pero según tal filósofo es la cosa más fácil definir al ser. Sí, puede ser, ¿no ves? Según ese filósofo. Pero en última instancia me queda sabor amargo, me queda un saborcito a nada, donde yo digo, yo me adscribo a tal teoría filosófica. ¿No? He estudiado varias teorías, la que me parece que es la más correcta es tal teoría. No me resuelve todos los problemas, no me resuelve el problema del ser, pero 90% se acerca a la solución. Y por eso yo estoy con esa teoría hasta que aparezca otra teoría o yo descubra algo mejor que me acerque más. Mientras tanto, estoy de acuerdo con esa teoría. Pero lo evidente es que por ese motivo no se puede definir. En filosofía como en derecho, por ejemplo, en filosofía Pasucanis con el marxismo, él dice, pero ¿y por qué para definir el derecho tengo que usar género superior y diferencia específica?
¿Dónde dice, dónde está escrito en fuego, en piedra, que hay que usar género superior, diferencia específica? Eso es, las reglas de la definición son una creación del ser humano, de Parménides y de otros. ¿Y dónde dice que ellos son los super mega genios? ¿No? Entonces, Pasucanis intenta romper con eso y desde su punto de vista lo hace, ¿no? Y él dice, no, yo tengo otras maneras de definir y ya estuvo. Ya, bien, igual en filosofía hay escuelas que dicen, ¿por qué tenemos que quedarnos con género superior, diferencia específica? Puedo definir de otra forma. Genial, pues defina. Y ya estuvo y se resolvió el problema. Pero en general, género superior ni diferencia específica para el ser. Y por eso de inicio en Grecia dicen no se puede definir. Todo podemos definir menos el ser, que era lo primero que queríamos saber. La filosofía no quería saber otras cosas, quería saber qué es el ser y no puede saber. En el modelo de Parménides, que es el que estamos viendo, un modelo de dos mundos, un modelo idealista donde se afirma que lo único que es la idea. En este modelo, Parménides dice ya, no puedo definir, pero puedo encontrar notas esenciales, notas características. No puedo definir, pero puedo ver el concepto, puedo ver la idea general, una idea, una representación intelectual, y de eso puedo obtener algunas notas esenciales que me ayudan a acercarme a mi objeto, aunque ya sé que no lo voy a resolver, lo que señala Parménides. ¿Cuáles son esos? Para Parménides, el ser es único. El ser es único. Vale decir que no hay otros seres. Es único, es uno fuera. ¿Qué hay fuera del universo? Del multiverso en la actualidad con el Big Bang. Se decía en sus libros de historia del tiempo, breve historia del tiempo, que es lo que podemos entender humildes ciudadanos como yo cuando lees a Stephen Hawking, ¿no ve? Porque él te dice, solo una fórmula voy a usar, que es la de la relatividad de Einstein, y solo una vez en el prólogo, ni siquiera dentro del libro. Dice, es un libro para que cualquiera lo entienda, que con dificultad llegas a entender. Pero si él te dice, ahora si te lo explico matemáticamente al nivel que manejan estos astrofísicos, no le van a entender ni papa, ¿no ve? Hay cero, ¿qué cosa estarán hablando? Pero en su primer criterio, él decía, se ha producido el Big Bang, la gran explosión, todo está en la expansión del universo, todavía se mantiene años. Se ha producido el Big Bang y todavía la fuerza del impulso de la explosión mantiene al universo en expansión. Algún momento va a finalizar la fuerza. Y la pregunta era ya, ¿pero a dónde se expande si no había nada? ¿No? Va creando su espacio a medida que se expande. Pero hay una publicación así, no última, pero de último tiempo, que está en las publicaciones especializadas de la National Geographic, donde el colega con el que él estuvo trabajando en el último tiempo, un astrofísico belga de la Universidad de Lovaina, Hertog, ¿no ve? Él dice, al morir Stephen Hawking ha rechazado sus teorías, igual que al morir Hans Kelsen en su obra póstuma que sus alumnos publican después de muerto él. Hans Kelsen dice, van a disculpar jóvenes, pero me he equivocado, la teoría pura del derecho está equivocada. Lo mismo Hawking habría planteado que hay errores en su teoría y que él se desdice y que él plantea que el universo tiene un límite. Y entonces
yo no las entiendo por lo menos, pero hay un límite. Lo evidente es que fuera del ser, en este caso el multiverso, ya no se habla de universo, sino de multiverso, que si tiene un límite, según Hawking, sería finito, entonces ya no serían universos paralelos al infinito. Pero nos volveremos a nuestro Parménides, es único, no hay nada fuera griegos se decían, Zenón, que era un alumno de Parménides, decía, ¿qué pasa si yo me siento aquí en el límite del ser? Si me siento ahí y disparo una flecha, ¿la flecha vuela? ¿No? Dentro de las paradojas que gustan, ¿no ve? Los filósofos. Ya, un segundo elemento es que el ser es eterno. Esto va a generar enorme cantidad de problemas. Para los griegos del 500 antes del 300 antes no es problema. El ser es eterno. ¿Qué significa? Significa que no tiene inicio y no tiene fin, no tiene origen y no tiene fin. No fue creado y nunca va a desaparecer. No. Hoy día podemos decir, no, el Big Bang es un inicio, ¿no? Ya, pero ¿y qué había antes del Big Bang? O sea, sigue siendo el mismo megaátomo que se está expandiendo y luego se va a contraer. Genera otro tipo de debate, ¿no? Pero en este caso, este criterio que se ha mantenido en la humanidad por lo menos hasta 1970, una buena cantidad de astrónomos seguían afirmando la eternidad del universo, pese que ya para 1917 cura hombre es el que crea la teoría del Big Bang, no es propio de Hawking, es un sacerdote el que Lematrie, el que ha creado la teoría la metría, Lematrie, el que ha creado la teoría del Big Bang, ¿no? Pero la base en los griegos es que es eterno, no tiene origen, no tiene fin. Todo esto, en la eternidad del ser, va a cruzar y va a llegar a la Edad Media, en el 100, en el 200, en el 300, hasta el 400. Cuando los cristianos ya se hacen en la religión oficial, se fortalecen, ¿no? y se discute, pues esto lo discuten en la película, en Ágora, cuando ya han tomado el Serafeo, la academia, y están en la noche viendo las estrellas, se ponen a discutir sobre si hay un origen, ¿verdad? Pero esa película es muy buena. Y los cristianos discuten, porque dicen, según la filosofía, porque los cristianos para pensar, para desarrollar su teoría cristiana, se están basando en la filosofía griega. Entonces ellos dicen, pero si el ser es eterno, entonces no funciona con el Pentateuco, porque el Pentateuco dice en el principio era Dios y Dios creó. Hubo un origen. El final, pero aquí no. Aquí es eterno, nadie lo creó. Con esto ellos mismos están rompiendo su religión, porque en su religión del huevo cósmico, Cronos crea el universo. Entonces, ellos mismos ya están rompiendo con su modelo religioso, y en la Edad Media es toda una rompedera de cabeza para querer armonizar la Biblia o el Corán, y en su momento los judíos la Torá, con la filosofía griega, porque esta es una filosofía que ha llegado y por eso lo estamos estudiando, ¿no? ¿Por qué estaríamos estudiando si no tuviera ninguna importancia? Y hemos visto que en el tema de derecho todo está ligado a esta filosofía, el Estado del Derecho, la pirámide jurídica.
que es de su discípulo, ¿no ve? De Alfred Zoss. Kelsen en eso es muy honesto, él dice, no es mi discípulo el que creó la pirámide jurídica, pero en mi discípulo somos la misma escuela y de acuerdo, esta cosa está la pirámide. No inventaron nada, eso ya lo dijo Parménides hace cuánto tiempo. Entonces no tiene principio, no tiene fin, como base teórica que es la que plantea Parménides, ¿no? Es inmutable. Inmutable significa que no cambia. No cambia, porque si cambiara, dejaría de ser. O sea, la materia tiene el problema de que es una cosa, luego imposible, ¿no? Ese era el problema en Parménides. Para eso rompemos dos mundos, el ideal vale y el material no sirve. Entonces, en el modelo de Parménides, el ser es inmutable, porque no puede cambiar. Si cambiara, significaría que deja de ser. Y el ser es, no puede dejar de ser. El ser o es o no es. Entonces, va a generar igual hasta el día de hoy, hasta la ciencia moderna actual, un quebradero de cabeza. Estos primeros modelos permanecen pues en el tiempo. Y nos generan una serie de líos que hay que resolver. Entonces, para Parménides es inmutable, es infinito, aunque así aquí hemos colocado en sus cantares, porque ha logrado sobrevivir las destrucciones de las bibliotecas. Y dentro de lo que ha sobrevivido en sus cantares, este tema, Parménides dice, es finito, tiene fin, o sea, es limitado, es finito. Igual que después de muerto de Hawking ha salido la publicación donde Hawking dice que es finito, ¿no ve? Y se acuerdan hace unos 15 minutos cuando hemos dicho, para los griegos en su ideología, el círculo y la esfera eran la perfección. No podían creer que fuera otra forma el universo, nada, porque si Dios o los números, lo perfecto lo ha creado, donde debía ser esférico. Y Parménides decía, el universo es esférico. Y lo que hemos dicho, pues cadenas invisibles de fuerza le atan hacia el centro, que es la Tierra, ¿no? Y le atan y le obligan a ser perfecta esfera. Por eso es que Parménides dice, es finito, manteniendo la ideología de la perfección geométrica de la esfera y del círculo. Pero eso es lo que él dijo, obviamente ya como escuela, después de Parménides y hasta el día de hoy los idealistas ya sostienen, dicen, es infinito, ¿no? El maestro planteaba que era finito por el tema del círculo y la esfera, pero ya muy después, ya en el propio Platón, dice, no, es infinito. ¿Por qué? Porque no puedes limitarlo. Entonces, el ser es infinito. No hay un inicio ni un final, ni en números ni en nada para el ser. El ser es inmóvil. Inmóvil, ¿por qué? Porque no se mueve, no se puede mover de este lugar donde está al medio del cuadrado a otro lugar. No se puede mover ni un milímetro. A ver, ya eso no puede hacer el ser. ¿Por qué no puede? Porque si pudiera moverse a un lado al que sea, querría decir que aquí, a su lado al donde se ha movido, hay espacio, hay un lugar a donde el ser puede ir. Y no tiene sentido, porque el espacio es, algo es, sí señor, el espacio es, entonces el espacio está dentro del ser, es parte del ser. El lugar, aquí vamos a mover de lugar, ¿no ve? Ya, el lugar es, tiene ser, sí, el lugar es,
es a donde las cosas pueden ir y estar. Entonces, el lugar es sí. Entonces, si tiene ser, el lugar está dentro del ser, es parte del ser. El lugar no puede estar fuera, el espacio, el lugar, no sé qué otra palabra utilizar a donde se pueda desplazar. ¿Por qué? Porque él ocupa todo lo que es. Entonces no puede haber nada, fuera del ser nada. No puede haber lugar, no puedes ver espacio, no puede haber nada. Entonces el ser es inmóvil, no puede moverse a ningún lugar porque ya lo ocupa todo. Y este ser además es indivisible. No lo puedes dividir en 2, en 3 o en 4. Aquí nos falta una transparencia. El ser es indivisible. ¿Por qué? Porque es uno solo, es único. Pero no se lo puede dividir, no. ¿Por qué? Porque si yo lo divido al ser, ¿qué va a suceder? Voy a tener 2 seres. ¿Eso qué va a implicar? Que le voy a preguntar al primero, ¿eres? ¿Tienes ser? ¿Eres? Sí. Y le voy a preguntar al otro, ¿tú también eres? Sí. ¿Y entonces qué están haciendo separados? Son una y la misma cosa. Son indivisibles. Por definición, solo hay un ser, es único. No hay forma de dividir. Pero ahora nosotros, ¿qué tenemos constitucionalmente? Con una pirámide jurídica no hay problema. Con una pirámide jurídica decimos una sola legislación que esté en el pináculo y de la cual depende todo el resto de la construcción jurídica, ya está súper genial, ¿no? Pero si desde el 2009 yo digo, resulta que hay 36 sistemas de derecho, es que no puede ser. Bueno, hay una constitución con 36 sistemas de derecho, entonces. Una constitución que se divide a sí misma en 36 sistemas de derecho. Pero entonces, Parménides, y por tanto estás rompiendo el modelo Kelsen, teoría pura del derecho. Sí, señor, pues. Pero el derecho moderno, el derecho occidental es Hans Kelsen, es el padre del derecho. Sí, pues, pero como diría Homero, ¿no? O sea, bueno, sí, pero ¿y qué le vamos a hacer, no ve? Así está la cosa. Entonces, hay otras formas de imaginarse la realidad y todo esto. Pero esto es lo que decíamos del ser, ¿no ves? Dios es, Dios no es, no puedes estar fuera de porque más dentro, ¿no? O sea, eres parte del ser, puede ser el alma de todo el universo, según la religión, lo que se guste, pero ahí está dentro. Hemos dicho, puede estar a la cabeza de, y lo que nos decíamos con nuestra pirámide jurídica en el ejemplo que hemos utilizado, ¿no? Ahí ese es el fin de la presentación. Entonces, este es el inicio de la ontología, de los modelos metafísicos. Luego vamos a ver qué se entiende por metafísica en la ontología, pero ese es el inicio del problema. Entonces, en las siguientes clases vamos a ver cómo los demás filósofos tratan de resolver esto y hacernos una idea de cuál es la diferencia para Parménides, la teoría de los 2 mundos, solo vale el mundo ideal, y este modelo del el ser es, el no ser no es, que es la clave en Parménides. En Heráclito, materia en movimiento, eterno movimiento producto de sus contradicciones y tensiones internas. Y luego vamos a estudiar los modelos de Platón y Aristóteles, y ya no es una clase de filosofía en general, necesitamos saber algunos elementos para adentrarnos en nuestro estudio de filosofía jurídica. Ya, entonces,
Y ya, yo con eso concluyo esta clase. No creo que valga la pena hacer nuestro break y luego entrar a Platón y Aristóteles, porque les tomaremos también con seriedad, ¿no? Sin contar que ya hasta el año les daremos la primera clase del 2023, del próximo año, la vamos a dedicar entonces a Platón y Aristóteles. ¿Listo? Hasta ahí yo llego. Preguntas, dudas, aclaraciones, opiniones. Les Doctor, adelante, Jonathan. doctor, muy buenas tardes. Usted refería a la teoría del espejo en referencia a la estructura y la superestructura. No sé si tal vez me podría aclarar un poquito más ese aspecto, porque yo lo entendí como la estructura, la persona, y la superestructura como lo que se ve en el espejo, o no sé, estoy un poco confundido. Sí, sí, es eso. En la Edad Media, cuando hay el debate de la Iglesia cristiana dirigida por el Papa, como que debía ser el poder temporal y espiritual, las dos espadas de las que habla San Agustín, esa misma teoría va a cambiar de nombre, ¿no? Como el sol y la luna, la Iglesia es el sol y la luna es el estado, porque el estado recibe su luz, su brillo, la luna recibe así del sol. En la teoría del espejo ahí se dice lo mismo. La iglesia es el ser es real, el original, y el Estado es solo su reflejo en el espejo. Entonces, el Estado, la parte política estatal, tiene que obedecer al ser real. Eso se resuelve con la Revolución Francesa, ¿no? Ahí finaliza ese debate. En el marxismo, sin embargo, tenemos algo similar. La estructura económica, la base económica de la sociedad, la base material de la sociedad es el objeto real, es la materia en movimiento de Heráclito. Y esta estructura económica, esta materia en movimiento, crea su superestructura ideológica. Y esa superestructura, el hecho y el Estado dependen, están determinadas en última instancia por la estructura económica. Dentro de un modelo, como hemos hecho, del ser total, y para el caso de la religión, poníamos encimita, así en mi dedo mayor a Dios, poníamos por encima a Dios. Entonces, en este caso, en una estructura de esa naturaleza, lo fundamental, lo determinante, el en sí, el auténtico, es la estructura económica. Y su determinado, su inauténtico, su en otro, es la ideología, la superestructura ideológica donde está el derecho y el Estado. Visto este modelo en una explicación bien vulgar que se encuentra en los libros de socialización de marxismo, es el ejemplo de la teoría del espejo. La estructura económica, lo que de verdad existe es su reflejo, es la mano que puedes ver en mi celular, que está actuando como espejo. ¿Ve? Si yo retiro mi mano, ya no hay reflejo en el espejo. Pongo la mano y les digo, hola, se mueve el reflejo en el espejo. Entonces, la estructura económica es el objeto real, la mano, y la superestructura ideológica, donde está el derecho y el Estado, es el reflejo, en este caso en la pantalla del celular, que está actuando como espejo. Lo de verdad que existe es la realidad económica, la materia, y la ideología solo es reflejo. Si yo quiero estudiar el derecho, tengo que estudiar la realidad, la mano. ¿Por qué estudiaría el derecho en el espejo, el reflejo en el espejo? Si esto solo es reflejo. ¿Qué cosa voy a aprender del reflejo que veo en el espejo? Lo que tengo que estudiar es la realidad. Entonces, por eso es dando la vuelta el ejemplo,
ejemplificación, valga la redundancia, de la teoría del espejo en el materialismo, en este caso en el marxismo, que sí lo vamos a estudiar a detalle cuando lleguemos a la escuela marxista del derecho, ¿no? Muchas gracias, doctor. A ti, Jonathan. Bien, entonces pasen pues un lindo año nuevo y nos vemos el 2023. ¿Listo? Hasta luego, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Igual.